Hablábamos antes de un tema que vamos a desarrollar ahora que tiene que ver con la revolución de las madres, titularon, pero yo diría que somos las madres revolucionadas, que tratamos de compatibilizar trabajo y maternidad, además de las tareas domésticas. Bueno, parte de lo que es la contemporaneidad, ¿no es cierto?, de la vida de ahora de la mujer. Estamos con la escritora Laura Gutman. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, María Belén. ¿Qué decís? Igualmente. Bueno, justamente cómo ves vos también, bueno, a las mujeres de hoy. Gracias, Catalina. Hola, ahora vamos a presentar tu informe también. ¿Cómo ves vos a la mujer de hoy que tiene que compatibilizar absolutamente todo? ¿La notás estresada? Bueno, la realidad no es buena ni para los adultos, en este caso las madres, ni los padres, ni para los niños. En verdad tenemos todo bastante escindido y tenemos puesta nuestra identidad básicamente en el mundo del ámbito público, y cuando hay niños muy pequeños no tenemos un formato que nos permita atender las necesidades de los niños tal como ellos lo necesitan. Entonces es verdad que las madres nos sentimos generalmente en deuda, y es verdad, y tratamos de saber qué es lo que tendríamos que hacer, y pienso que en lugar de tratar de hacer lo correcto tendríamos que entrar en conexión, en contacto no solamente con lo que nos pasa a nosotras, con lo que sentimos, con lo que somos, sino también con lo que les pasa a nuestros niños, sobre todo si son pequeños, que necesitan, que quieren, que piden, porque eso que piden es verdad. Es auténtico, decís vos. Catalina, ¿qué investigaste sobre este tema? Investigamos sobre todo las que lo hablamos con vos, las madres primerizas, ¿no? Las que tienen su primer hijo y tienen que volver a trabajar, y les cuesta mucho esto que vos decías, el volver a la casa, ¿no? Siempre pensamos que lo que les cuesta a las mujeres es irse y abandonar y dejar al bebé. Les cuesta eso, pero también les cuesta volver. ¿Por qué les cuesta volver a las mujeres a su casa, a volver a cuidar al hijo? Porque las mujeres modernas hemos puesto mucho más identidad en el mundo del trabajo, donde nos sentimos bien, donde somos reconocidas, miradas, vistas, visibles a ojos de todo el mundo, y en verdad la maternidad hoy en día es un lugar bastante invisible, quedó relegado de todos los circuitos sociales, y por supuesto no hay mucho reconocimiento dentro de casa. Entonces sentimos que somos en la medida que trabajamos, estudiamos o circulamos en el ámbito público, y no somos cuando venimos a casa frente a la demanda de un bebé o de 1, 2 o 3 niños muy pequeños. Entonces pienso que el hecho de trabajar no es el trabajo lo que depreda el vínculo, la capacidad de estar con los niños pequeños, sino que un poco es nuestra propia incapacidad emocional, y por otro lado la falta de reconocimiento, la falta de apoyo y la falta de interacción del mundo privado en un ámbito público. Por eso volver a casa a veces es mucho más difícil, porque sabemos que nos vamos a volver un lugar de reclusión, de soledad, de hastío y básicamente de aislamiento cuando estamos viviendo solos o apenas con una pareja, con un niño pequeño. Bueno, miramos un poco el informe y entrevistamos a madres que están viviendo, que están volviendo al trabajo, para ver qué nos cuentan y cuál es su experiencia. En la equilibrada convivencia de una pareja, de repente aparece un tercero, el hijo. Esta nueva integración produce mucha desorganización en la vida de las mujeres, y volver al trabajo les produce culpa. La verdad que la llegada de mi hija me desorganizó un poco, sobre todo porque uno es como que no tiene dimensión de lo que es la organización cuando uno tiene un hijo hasta que realmente lo tenés. Tu vida personal se ve alterada porque hay alguien que te necesita y que vos querés estar las 24 horas. Obviamente hubo cambios, pero creo que nos pudimos organizar bien, está en buscar el equilibrio y seguir adelante. Los bebés primerizos lo que traen primero es sorpresa y desorganización. A veces nosotros creemos que cuanto más organicemos previamente, mejor nos va a ir. Y en verdad el bebé lo que trae y corresponde es caos, desorganización, entrega, presencia, no límites, no tiempo. Un estudio realizado por la Fundación del Observatorio de la Maternidad sobre la evolución de las características educativas de las mujeres al ser madres aseguró que 6 de cada 10 mujeres entre 14 y 49 años de edad son madres, y el 61,2% de estas madres participan del mercado laboral. Cuando llegue el momento de ir a trabajar, si mamá y bebé hemos encontrado una sintonía en común, va a ser más fácil y más posible poder irnos un rato para volver después y reencontrarnos con esa sintonía que fue construida entre ambos antes del periodo en que hemos empezado a trabajar. El momento de volver a trabajar es difícil, sobre todo porque uno como que viene de unos meses de bastante apego con el bebé,
Entonces es como que uno se va a trabajar y quizá físicamente uno está en el trabajo, pero a veces la cabeza queda en la casa y uno está pendiente de cómo estará y como que cuesta conectarse realmente con el trabajo. Me encantaba el trabajo cuando estaba ahí, pero a la misma vez cuando volví a casa como que lo necesitaba y estando en el trabajo pensaba en él y estando en casa pensaba que tenía que ir a trabajar. Según terapeutas familiares, el objetivo que tienen las mujeres es combinar el trabajo y la maternidad de manera armónica, sin que la culpa ocupe espacio. La llegada de la hija genera un cambio, hay que acomodarse, pero siguió trabajando y me encanta que trabaje. En verdad es fácil ir a trabajar, lo difícil es volver a casa. ¿Por qué? Porque las mujeres hoy en día encontramos visibilidad, reconocimiento, libertad, autonomía, circulación en el ámbito público cuando estamos trabajando. Y cuando volvemos a casa, con las ganas, el deseo de volver a estar con nuestro bebé, nos encontramos aisladas, solas, sin reconocimiento social, invisible. El trabajo hoy en mi vida significa un espacio para mí principalmente. Es un lugar donde yo voy, donde hago algo que me gusta, salgo un poco del mundo de los pañales y las mamaderas. Creo que es un esfuerzo grande para la mujer de hoy, pero a la misma vez creo que llena mucho a cada persona. Creo que es totalmente posible que las madres puedan ser madres y trabajar al mismo tiempo. Es cuestión de organizarse, como todo. La maternidad sigue siendo una aspiración para muchas mujeres, pero ¿cómo se combina también la parte profesional con esto de ser madres? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se tiene que organizar uno, sobre todo cuando llega el primer hijo? Sí, en verdad no es un tema de organización, porque eso es plantear un asunto en términos superficiales, algo que es profundamente vincular, emocional, afectivo. Lo que podemos decir es que si una persona tiene mayores recursos emocionales, y esto va a depender de la historia de la que uno proviene, de su propia infancia, la tengamos más clara o no, si uno tiene más recursos va a poder compatibilizar porque simplemente es estar para el otro en los momentos que uno tiene disponibilidad. Y si uno no tiene tantos recursos emocionales, llegar a casa y cualquier demanda del bebé o del niño nos va a parecer abrumadora. Entonces no es tanto un tema de organización, es más tema de contacto en primer lugar y en segundo lugar de hacer algún tipo de indagación personal en el sentido de entender más de dónde provenimos o con qué recursos emocionales contamos. Porque si contamos con pocos recursos, sabremos que tendremos que pedir más ayuda a otras personas, no solamente personas reales que se puedan ocupar del niño, sino personas que nos puedan amparar a nosotras para que tengamos las espaldas más cubiertas, para que nos sintamos mejor, más acompañadas, más ayudadas, más sostenidas, más amadas, para que entonces tengamos recursos emocionales para poder escuchar, valorar, atender, mirar, observar y responder a las demandas del niño que son genuinas. Y la maternidad la crianza del bebé es muy importante, pero con el tema de la violencia de género que se vive hoy, sobre todo en la sociedad argentina, ¿cómo afecta la maternidad, como la crianza del niño con niños violentos? El niño violento. A ver, un niño, todos los niños, todos los seres humanos, cuando nacemos, esperamos encontrar la misma calidad de confort que hemos vivido durante 9 meses en el útero materno. Es decir, alimento permanente, contacto corporal permanente, movimiento, cobijo. Cuando el bebé nace, no lo recibe porque no está en brazos de su madre o de una persona maternante, porque no tiene el alimento constante, porque está en una cuna o en un cochecito en vez de estar en brazos de otro cuerpo humano, lo dejamos llorar muchísimo y le ponemos reglas, creyendo que de esta manera el niño se va a mal acostumbrar. En la medida que el niño no obtiene los cuidados maternantes necesarios, que son específicos de la especie humana, de la cría de mamífero humana, el niño esa situación, la totalidad de los niños la va a vivir como hostil, como violenta, como cruel. Y entonces, a medida que va creciendo, va a ir pidiendo de diferentes maneras aquellos cuidados que necesita. Pensemos que un bebé hasta los 9 meses ni siquiera puede lograr el desplazamiento autónomo. Y hasta los 3 años no puede hablar. Y hasta los 8 años no puede salir, o a los 10 o a los 12 no puede salir solo a la calle. Los tiempos de evolución del ser humano son muy largos y nosotros pretendemos del día de nacimiento que el niño ya se arregle sin aquello que corresponde. Entonces, desde el punto de vista infantil, todo lo que el niño necesita
necesita para su sobrevida y no lo recibe, es hostil. Luego, ¿qué va a hacer el niño? Desesperadamente va a reaccionar. Hay niños que reaccionan enfermándose, hay niños que reaccionan llorando mucho, hay niños que reaccionan pegando o lastimando a otros, pero siempre es una reacción. El problema es que cuando un niño pega, por ejemplo, es lo que llamamos un niño violento, hay una doble equivocación, porque entonces lo castigamos, porque obviamente pegar está muy mal, e interpretamos que ese niño es malo, en lugar de preguntarnos qué es lo que ese niño necesita, que lo ha pedido, que no lo ha recibido y que nosotros los adultos no hemos sabido interpretar y no hemos sabido satisfacer. En este sentido, mientras el niño es niño, siempre necesita algo que los adultos estamos en condiciones de ofrecer. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Yo tengo otra mirada, la verdad, mucho más contemplativa para todas nosotras que somos madres y que tratamos de compatibilizar maternidad y trabajo, y que nos ocupamos de nuestros hijos y nos ocupamos responsablemente de nuestro trabajo, y que nos dividimos en 10.000 pedacitos todos los días para cumplir con todos, y nos exigimos desde ya bastante, y me comprenden por eso también, por lo que estoy diciendo, porque seguramente muchas se sientan identificadas también con esa situación.